El sol de la Ciudad de México se filtraba a través de las persianas del despacho de abogados en Polanco, creando franjas doradas sobre los documentos esparcidos en el escritorio de caoba. Leticia Montemayor, de 38 años, con su cabello negro recogido en un moño impecable y vestida con un traje sastre gris perla, mantenía sus ojos fijos en su abogada, Sofía Rendón. El aire acondicionado zumbaba suavemente, contrastando con el bullicio de la avenida Masaryk que se colaba por las ventanas. «¿Estás completamente segura de esto, Sofía?», preguntó Leticia, su voz apenas un susurro. Sus dedos, adornados únicamente por un anillo de plata, el de matrimonio había sido removido hace semanas, tamborileaban nerviosamente sobre la carpeta de cuero marrón. Sofía, una mujer de unos 50 años con décadas de experiencia en derecho familiar, asintió con una sonrisa contenida. «Absolutamente. El acuerdo prenupcial que firmaste hace 12 años tiene una cláusula que Carlos pasó por alto. Estaba tan concentrado en proteger sus bienes que no se dio cuenta de que la redacción sobre las deudas adquiridas durante el matrimonio es ambigua, por no decir defectuosa». Leticia respiró profundo. Los últimos meses habían sido un infierno desde que descubrió las infidelidades de Carlos con su asistente personal, Mariana. No era solo el engaño lo que la había destrozado, sino la humillación pública. En los círculos empresariales de la Condesa y Polanco, donde Carlos era conocido como uno de los desarrolladores inmobiliarios más exitosos, los rumores se habían extendido como pólvora. «Carlos piensa que me dejará sin nada», dijo Leticia, recordando la última conversación con su esposo. «Me dijo claramente que gracias al acuerdo prenupcial, lo único que me corresponde es la casa de Cuernavaca y una pensión mínima». Sofía se reclinó en su silla de cuero y cruzó las manos sobre su falda negra. «Lo que Carlos no sabe es que hemos estado investigando sus finanzas durante meses. Sus empresas fantasma en Cancún, las propiedades no declaradas en Puerto Vallarta y, sobre todo, esos préstamos que obtuvo usando como garantía bienes que legalmente son parte del patrimonio familiar». El corazón de Leticia dio un vuelco. Durante los 12 años de matrimonio, había sido la perfecta esposa de un empresario exitoso. Organizaba cenas para socios comerciales, asistía a eventos de caridad y mantenía una imagen impecable. Todo mientras Carlos construía su imperio inmobiliario, supuestamente desde cero, aunque ella siempre había sospechado de ciertos movimientos financieros cuestionables. «¿Y el juez aceptará esto?», preguntó Leticia, recordando que el juez Ramírez era conocido por su estricta interpretación de la ley. «El juez Ramírez es inflexible pero justo», respondió Sofía mientras se levantaba para servir 2 tazas de café de la cafetera en una esquina de la oficina. El aroma del café de Chiapas llenó la habitación. «Le presentaremos pruebas irrefutables de que Carlos ha estado ocultando activos y manipulando las finanzas de empresas que técnicamente pertenecen a ambos». Leticia tomó un sorbo de café, sintiendo cómo el calor de la bebida contrastaba con el frío que sentía por dentro desde hace meses. «Carlos se reirá cuando me vea llegar a la audiencia. Siempre me ha subestimado». Sofía sonrió, esta vez sin contención. «Déjalo que se ría. No tiene idea de lo que le espera». Mientras tanto, a unas cuadras de distancia, en un penthouse con vista al bosque de Chapultepec, Carlos Fuentes revisaba documentos con su abogado Roberto Vega, un hombre conocido por sus tácticas agresivas en casos de divorcio de alto perfil. «Todo está listo, Carlos», dijo Roberto, cerrando una carpeta llena de documentos legales. «El acuerdo prenupcial es prácticamente inquebrantable. Leticia recibirá exactamente lo que acordaron, la casa de Cuernavaca y una pensión mensual equivalente al 5% de tus ingresos declarados». Carlos, un hombre de 45 años con el cabello canoso en las sienes que le daba un aire distinguido, sonrió satisfecho mientras se servía un whisky de su bar personal. «Perfecto. Leticia piensa que puede amenazarme con exponer nuestros problemas maritales, pero no tiene idea de cómo me he protegido legalmente todos estos años». Roberto, sin embargo, mantenía una expresión cauta. «¿Estás seguro de que no hay nada que debas decirme? ¿Algún detalle financiero que Leticia pudiera conocer?». Carlos soltó una carcajada que resonó en la espaciosa sala
decorada con arte contemporáneo mexicano. Leticia, por favor, ha estado demasiado ocupada organizando eventos benéficos y comprando ropa como para entender algo de negocios. Además, nunca ha tenido acceso a mis cuentas principales ni a la estructura corporativa. Lo que Carlos no sabía era que durante los últimos 2 años, mientras él estaba ocupado construyendo su relación con Mariana, Leticia había estado documentando meticulosamente cada conversación sospechosa, cada documento que encontraba, cada nombre de empresa que escuchaba mencionar a Carlos en llamadas que él creía privadas. Esa noche, mientras la Ciudad de México se iluminaba bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia, Leticia revisaba una última vez los documentos que había recopilado. Sentada en la mesa del comedor de su departamento temporal en la colonia Roma, había dejado la residencia principal en Las Lomas cuando descubrió la infidelidad, extendió fotografías, copias de estados de cuenta y notas manuscritas. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Todo listo para mañana. Descansa bien. Mañana será un día que Carlos nunca olvidará. Leticia apagó la luz de la lámpara y se dirigió a su habitación. Por primera vez en meses, durmió profundamente, sin pesadillas, sin despertar sobresaltada pensando en un futuro incierto. Mañana, el equilibrio de poder cambiaría. La sala 14 del juzgado familiar en la colonia Doctores bullía de actividad aquella mañana de jueves. El aire acondicionado luchaba inútilmente contra el calor humano que se acumulaba en el espacio revestido de madera oscura y paredes color crema. Leticia llegó puntual a las 9:30 de la mañana, acompañada por Sofía y un asistente legal que cargaba 3 carpetas repletas de documentos. Carlos ya estaba allí, sentado con una pose relajada junto a Roberto Vega. Vestía un traje azul marino a medida que resaltaba su figura atlética, mantenida con sesiones diarias en el gimnasio exclusivo del Club Reforma. Cuando vio entrar a Leticia, le dirigió una sonrisa condescendiente que ella conocía bien, la misma que le daba cuando ella expresaba una opinión sobre negocios en las cenas con socios. «Buenos días, Leti», saludó Carlos con tono jovial, como si estuvieran en una reunión social y no a punto de finalizar 12 años de matrimonio. «Te ves bien. El divorcio te sienta de maravilla». Leticia mantuvo su expresión serena, limitándose a asentir levemente. Sofía, a su lado, apretó ligeramente su brazo en señal de apoyo. «Buenos días, Carlos», respondió finalmente Leticia. «Espero que estés preparado para hoy». Roberto Vega se acercó a Sofía con la confianza de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras. «Sofía, ¿revisaste la propuesta que enviamos ayer? Facilitaría mucho las cosas si pudiéramos proceder sin contratiempos». Sofía sonrió con una calma que desconcertó ligeramente a Roberto. «La revisamos, sí, pero tenemos una contrapropuesta que presentaremos directamente al juez Ramírez». Antes de que Roberto pudiera indagar más, la puerta lateral se abrió y todos se pusieron de pie. El juez Miguel Ramírez, conocido por su puntualidad y seriedad, entró con paso firme. A sus 60 años, emanaba una autoridad que venía no solo de su cargo, sino de décadas dedicadas a la justicia familiar. «Buenos días a todos», saludó con voz grave mientras tomaba asiento. «Caso 457-2023, procedimiento de divorcio entre Leticia Montemayor Guzmán y Carlos Fuentes Lozano. Veo que ambas partes están presentes con sus representantes legales. Procederemos según lo establecido». El juez Ramírez revisó brevemente los documentos frente a él antes de continuar. «Entiendo que hay un acuerdo prenupcial que el señor Fuentes desea hacer valer y que la señora Montemayor ha presentado una contrapropuesta. Escucharé primero al representante del señor Fuentes». Roberto Vega se levantó con la seguridad de un abogado que había ganado casos similares docenas de veces. Durante 15 minutos, detalló cómo el acuerdo prenupcial firmado por ambas partes, 12 años atrás, establecía claramente la separación de bienes y limitaba los derechos de Leticia a la casa de Cuernavaca y una pensión calculada sobre los ingresos declarados de Carlos. «Su señoría», concluyó Roberto, «el acuerdo es claro y fue firmado voluntariamente por ambas partes con asesoría legal. Solicitamos que se respete en su totalidad». El juez Ramírez asintió sin expresar opinión y se dirigió a Sofía. «Licenciada Rendón, entiendo que usted tiene objeciones».
Sofía se levantó con calma y colocó sobre la mesa del juez una de las carpetas que habían traído. Su señoría, no disputamos la existencia del acuerdo prenupcial, sino su aplicabilidad en las circunstancias actuales, debido a 3 factores fundamentales. Carlos, que hasta ese momento había mantenido una expresión despreocupada, se inclinó ligeramente hacia adelante, su ceño frunciéndose imperceptiblemente. Primero, continuó Sofía, el acuerdo prenupcial tiene una cláusula en la sección 7, párrafo 3, que establece que las deudas adquiridas durante el matrimonio que afecten el patrimonio familiar serán responsabilidad de quien las haya contraído. Esta cláusula es crucial porque Sofía procedió a explicar con precisión quirúrgica cómo Carlos había utilizado propiedades que técnicamente formaban parte del patrimonio familiar como garantía para préstamos comerciales destinados a empresas que estaban exclusivamente a su nombre. En esta carpeta encontrará, su señoría, copias de los préstamos obtenidos por el señor Fuentes, utilizando como garantía la residencia principal en Las Lomas, adquirida después del matrimonio y, por tanto, parte del patrimonio familiar según el Código Civil del Distrito Federal, actual Ciudad de México. Roberto intentó interrumpir, pero el juez Ramírez levantó una mano pidiendo silencio mientras revisaba los documentos. Segundo, prosiguió Sofía, hemos descubierto que el señor Fuentes ha ocultado sistemáticamente activos adquiridos durante el matrimonio mediante una compleja red de empresas. Específicamente, las propiedades en Puerto Vallarta y Cancún fueron compradas con recursos provenientes de cuentas conjuntas, aunque posteriormente fueron registradas bajo empresas fantasma controladas únicamente por el señor Fuentes. A medida que Sofía desplegaba su argumentación, respaldada por documentos bancarios, registros de propiedad y testimonios notariados de exempleados de Carlos, el rostro de éste fue transformándose. La sonrisa condescendiente dio paso a una expresión de incredulidad, luego de preocupación, y finalmente de ira apenas contenida. Finalmente, su señoría, dijo Sofía presentando la tercera carpeta, tenemos evidencia de que el señor Fuentes ha estado declarando ingresos significativamente menores a los reales para efectos del cálculo de la pensión estipulada en el acuerdo prenupcial. Carlos se inclinó hacia Roberto y le susurró algo con urgencia. Roberto negó con la cabeza y le respondió en voz baja, pero la tensión entre ambos era palpable. El juez Ramírez, conocido por su minuciosidad, revisó los documentos presentados durante casi una hora, mientras la sala permanecía en un silencio incómodo. Finalmente, levantó la vista y se dirigió a Carlos directamente. Señor Fuentes, estos son alegatos serios respaldados por documentación sustancial. ¿Qué tiene que decir al respecto? Carlos se puso de pie, su rostro ahora una máscara de control forzado. Su señoría, estas acusaciones son completamente infundadas. Mi esposa, exesposa en proceso, corrigió el juez. Mi exesposa en proceso, continuó Carlos con irritación apenas disimulada, ha malinterpretado movimientos financieros legítimos. Las propiedades mencionadas pertenecen a empresas establecidas antes de nuestro matrimonio y los préstamos fueron utilizados para inversiones que beneficiaron a nuestra familia. El juez miró a Carlos fijamente por encima de sus gafas. Señor Fuentes, los documentos presentados por la licenciada Rendón incluyen fechas específicas de constitución de empresas y adquisición de propiedades, todas posteriores a su matrimonio. También hay registros bancarios que muestran transferencias desde cuentas conjuntas hacia estas empresas. Carlos miró a Roberto en busca de ayuda, pero el abogado parecía tan sorprendido como él por la cantidad y calidad de la evidencia presentada. Leticia, quien había permanecido en silencio, observaba la escena con una mezcla de vindicación y tristeza. No le alegraba ver a Carlos acorralado, pero después de años de sentirse menospreciada y engañada, había algo catártico en ver la verdad salir a la luz. El juez Ramírez revisó su reloj. Vamos a tomar un receso de 30 minutos. Sugiero que ambas partes consideren su posición a la luz de la evidencia presentada. Nos reuniremos nuevamente a las 12:15. Mientras todos se ponían de pie, Carlos se acercó rápidamente a Leticia, su rostro una mezcla de furia y confusión. ¿Cómo demonios conseguiste esa información?, siseó en voz baja.
Leticia lo miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Aprendí más de ti y de tus negocios de lo que nunca imaginaste, Carlos. Quizás si no hubieras estado tan ocupado con Mariana, te habrías dado cuenta. Antes de que Carlos pudiera responder, Sofía intervino suavemente. Sugiero que cualquier comunicación entre las partes se realice a través de sus representantes legales, señor Fuentes. Mientras Carlos se alejaba con Roberto para una conversación urgente en un rincón de la sala, Sofía guió a Leticia hacia el pasillo. «Va mejor de lo esperado», murmuró. «El juez Ramírez está claramente interesado en la evidencia». Leticia asintió, sintiendo una extraña calma. «¿Qué crees que hará Carlos ahora?» Sofía sonrió ligeramente. «Intentará negociar». Roberto es inteligente. Sabe reconocer cuando está en desventaja. La pregunta es, ¿qué quieres tú, Leticia? Leticia contempló la pregunta mientras observaba a Carlos gesticular animadamente con Roberto al otro lado de la sala. Quiero lo que es justo, ni más, ni menos. El receso de 30 minutos se extendió a casi una hora mientras Roberto y Carlos mantenían una acalorada discusión en una pequeña sala de conferencias adyacente al juzgado. A través de las persianas entreabiertas, Leticia podía ver a Carlos gesticulando con frustración, mientras Roberto revisaba frenéticamente documentos y hacía llamadas telefónicas. Leticia y Sofía aprovecharon el tiempo para revisar su estrategia en un rincón tranquilo del pasillo. El bullicio habitual de los juzgados, abogados discutiendo casos, familias esperando audiencias, el constante ir y venir de personal judicial, creaba un telón de fondo que contrastaba con la calma que Leticia sentía ahora. «Roberto va a intentar ganar tiempo», explicó Sofía mientras bebía un café de la máquina expendedora. Probablemente alegará que necesita verificar la autenticidad de los documentos o consultará con expertos financieros. Leticia asintió, observando distraídamente a una familia que celebraba lo que parecía ser el final de un largo proceso judicial, abrazándose en el pasillo con lágrimas de alivio. ¿Y el juez se lo permitirá? El juez Ramírez es conocido por su eficiencia. No tolerará tácticas dilatorias evidentes, pero podría conceder un tiempo razonable si la solicitud parece legítima, respondió Sofía. Sin embargo, la evidencia que presentamos es sólida. Cada documento está certificado y podemos demostrar su origen. Cuando finalmente fueron llamados de vuelta a la sala, el ambiente había cambiado notablemente. Carlos, que había entrado esa mañana con paso confiado y sonrisa prepotente, ahora mostraba una seriedad que bordeaba en preocupación. Roberto, por su parte, había abandonado su actitud arrogante por una más conciliadora. El juez Ramírez retomó la sesión con la misma formalidad. He revisado cuidadosamente los documentos presentados por ambas partes. Antes de continuar, ¿alguna de las partes desea hacer manifestaciones adicionales? Roberto se puso de pie. Su señoría, dada la nueva información presentada, solicitamos un receso de 3 días para poder revisar adecuadamente los documentos y preparar nuestra respuesta. El juez Ramírez frunció el ceño. Licenciado Vega, este procedimiento ha estado programado durante semanas. Su cliente ha tenido amplia oportunidad de presentar toda la documentación relevante. Con todo respeto, su señoría, insistió Roberto, los documentos presentados por la parte actora nos han tomado por sorpresa. Necesitamos tiempo para verificar su autenticidad y relevancia legal. El juez miró a Sofía. Licenciada Rendón, ¿cuál es su posición al respecto? Sofía se levantó con la misma calma que había mantenido durante toda la audiencia. Su señoría, entendemos la solicitud de la contraparte, pero debemos señalar que todos los documentos presentados fueron obtenidos legalmente y están debidamente certificados. Además, muchos de ellos provienen de los propios registros del señor Fuentes o de instituciones financieras y notarías públicas. El juez Ramírez reflexionó por un momento. Concederé un receso hasta mañana a las 10:00 horas. No más. Espero que ambas partes utilicen este tiempo para considerar seriamente una resolución que evite prolongar innecesariamente este proceso. Miró directamente a Carlos mientras decía esto último. Cuando el juez se retiró, Roberto se acercó inmediatamente a Sofía. «Necesitamos hablar», dijo en tono bajo pero urgente. «En privado». 20 minutos después, los 4 se encontraban en una sala de conferencias del bufete jurídico de Roberto,
ubicado a pocas cuadras del juzgado. La tensión era palpable mientras una asistente servía café y agua antes de retirarse discretamente, cerrando la puerta tras de sí. «Bien», comenzó Roberto sentado junto a Carlos en un lado de la mesa de caoba. «Obviamente hay aspectos de este caso que requieren reconsideración». Sofía, imperturbable, asintió levemente. «Estamos abiertos a escuchar». Carlos, visiblemente irritado pero conteniéndose, intervino. «Quiero saber exactamente cómo obtuvieron esa información. Algunos de esos documentos estaban en mi caja fuerte personal». Leticia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, respondió con una tranquilidad que sorprendió incluso a ella misma. «¿Recuerdas aquella vez, hace aproximadamente 2 años, cuando olvidaste la combinación después de cambiarla? Me la diste para que guardara unos documentos de seguros mientras estabas en tu viaje de negocios a Cancún con Mariana». El rostro de Carlos se ensombreció al recordar. «Eso no explica los registros bancarios y corporativos». «No todos eran tan cuidadosos como tú creías, Carlos», continuó Leticia. «Tu contador, Gustavo, siempre fue muy amable conmigo, especialmente después de que lo despediste sin liquidación cuando empezó a hacer preguntas sobre ciertas transferencias». Carlos golpeó la mesa con la palma de su mano. «Eso es violación de confidencialidad. Podemos invalidar toda esa evidencia». Sofía intervino con calma. «Señor Fuentes, le aseguro que cada documento fue obtenido por medios legales. Gustavo Méndez proporcionó únicamente documentos a los que la señora Montemayor tenía derecho legal como su esposa y copropietaria de varias empresas. En cuanto a los documentos personales, estaban en un domicilio conyugal al que ella tenía pleno acceso legal». Roberto colocó una mano sobre el brazo de Carlos, indicándole que se calmara. «Dejemos de lado por un momento cómo se obtuvieron los documentos. La cuestión es qué hacemos ahora». Se produjo un silencio mientras Roberto organizaba unos papeles frente a él. «Hemos revisado rápidamente la evidencia presentada y si bien discrepamos con algunas interpretaciones, reconocemos que hay complicaciones que no habíamos considerado inicialmente». «Complicaciones», repitió Sofía con ironía sutil. «Creo que estamos hablando de ocultamiento de activos y manipulación financiera, licenciado». Roberto ignoró el comentario. «Estamos dispuestos a ofrecer una resolución alternativa. Propongo un acuerdo que incluya la Casa de las Lomas, además de la de Cuernavaca, una pensión recalculada basada en ingresos más precisos y una compensación única de 10 millones de pesos». Sofía miró a Leticia, quien negó discretamente con la cabeza. «I'm afraid that won't be sufficient», dijo Sofía, cambiando momentáneamente al inglés, un hábito que tenía cuando quería subrayar un punto. «Según nuestros cálculos, el valor de los activos ocultados asciende a más de 200 millones de pesos, sin mencionar las implicaciones fiscales que podrían surgir si esta información llegara a ciertas autoridades». El rostro de Carlos palideció ligeramente ante la mención de autoridades fiscales. Roberto mantuvo su compostura profesional, pero el cambio en su lenguaje corporal era evidente. «¿Qué es exactamente lo que buscan?», preguntó Roberto, su tono ahora completamente profesional, sin rastro de la condescendencia anterior. Sofía deslizó una carpeta a través de la mesa. «Nuestra propuesta está detallada aquí. En resumen, distribución equitativa de todas las propiedades, incluyendo las de Puerto Vallarta y Cancún, el 40% de las acciones en las empresas constituidas durante el matrimonio y una pensión calculada sobre los ingresos reales del señor Fuentes durante los últimos 3 años». Carlos abrió la carpeta y su rostro pasó del pálido al rojo en cuestión de segundos. «Esto es un robo, es extorsión, es lo que establece la ley, Carlos», respondió Leticia con firmeza. «La mitad de lo que construiste durante nuestro matrimonio me pertenece legalmente. No estoy pidiendo nada que no sea mío por derecho». «¿Por derecho?», Carlos soltó una risa amarga. «¿Qué derecho? Organizar fiestas y comprar ropa cara te da derecho a la mitad de lo que yo construí». Leticia lo miró fijamente sin dejarse intimidar. «Pasé 12 años apoyándote en cada paso. Organicé cenas con inversionistas que resultaron en millones de pesos en financiamiento para tus proyectos. Mantuve relaciones con políticos y funcionarios que te consiguieron permisos imposibles. Renuncié a mi carrera en arquitectura para ser la esposa perfecta que necesitabas.
Y todo mientras tú construías tu imperio, en parte con la herencia de mi padre, que generosamente invertí en tu primera empresa. El silencio que siguió fue profundo. Carlos había olvidado convenientemente que el capital semilla para su primera empresa inmobiliaria había provenido de la herencia que Leticia recibió tras la muerte de su padre, un respetado arquitecto de Monterrey. Roberto, percibiendo el cambio en la dinámica, intervino nuevamente. Quizás deberíamos tomarnos el resto del día para revisar ambas propuestas y encontrar un punto medio razonable. Sofía miró su reloj. Tenemos hasta mañana a las 10:00. Sugiero que revisen nuestra propuesta cuidadosamente. También deberían considerar que, si este caso continúa en litigio, todos los documentos presentados se convertirán en parte del registro público. La implicación era clara. La reputación de Carlos en el mundo empresarial podría verse seriamente dañada si los detalles de sus maniobras financieras se hacían públicos. Les daremos nuestra respuesta esta tarde, concedió Roberto finalmente. Mientras Leticia y Sofía se preparaban para marcharse, Carlos hizo un último intento. Leticia, ¿realmente quieres hacer esto? ¿Destruir todo lo que construimos? Leticia lo miró por un momento, recordando al hombre ambicioso pero idealista del que se había enamorado hace tantos años. No quiero destruir nada, Carlos. Solo quiero lo que es justo. Tú tomaste tus decisiones cuando elegiste a Mariana, cuando decidiste ocultarme información, cuando me trataste como a una tonta que no entendía de negocios. Ahora yo estoy tomando las mías. Con esas palabras, Leticia y Sofía salieron de la sala, dejando a Carlos contemplando silenciosamente la carpeta abierta frente a él, donde los números y términos legales cuantificaban el precio de sus errores. La mañana del viernes amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, un respiro del smog que frecuentemente envolvía la capital. Leticia se despertó antes de que sonara la alarma, tras una noche de sueño sorprendentemente tranquilo. Se preparó con calma, eligiendo un vestido azul marino sobrio pero elegante y un maquillaje discreto. Hoy no se trataba de impresionar a nadie, sino de cerrar un capítulo de su vida con dignidad. A las 9:45, Leticia y Sofía ya estaban en la sala del juzgado. Roberto había enviado un mensaje la noche anterior indicando que tenían una contrapropuesta, pero sin adelantar detalles. La incertidumbre flotaba en el aire mientras esperaban. Carlos y Roberto llegaron 5 minutos antes de la hora señalada. Carlos lucía cansado, con ligeras ojeras que su costoso traje gris no lograba disimular. Intercambió una mirada breve con Leticia, asintiendo casi imperceptiblemente antes de tomar asiento. A las 10:00 en punto, el juez Ramírez entró en la sala. Buenos días. Espero que el tiempo concedido haya sido provechoso. ¿Han llegado las partes a algún acuerdo? Roberto se puso de pie. Su señoría, hemos estado en negociaciones y tenemos una contrapropuesta que quisiéramos presentar. El juez asintió. Adelante. Roberto procedió a detallar una propuesta que, aunque no era exactamente lo que Leticia y Sofía habían solicitado, representaba una concesión significativa. Carlos aceptaba la distribución equitativa de las propiedades, incluyendo las de Puerto Vallarta y Cancún. Cedía el 30%, en lugar del 40% solicitado, de las acciones en las empresas constituidas durante el matrimonio, y aceptaba una pensión basada en sus ingresos reales, aunque solicitaba que el cálculo se basara en los últimos 2 años, no 3. Cuando Roberto terminó, el juez se dirigió a Sofía. Licenciada Rendón, ¿cuál es la posición de su cliente respecto a esta contrapropuesta? Sofía miró a Leticia, quien asintió sutilmente. Su señoría, mi cliente está dispuesta a aceptar los términos propuestos con una modificación. Solicitamos que se incluya explícitamente en el acuerdo que el señor Fuentes renuncie a cualquier reclamo futuro sobre la propiedad intelectual de los diseños arquitectónicos que la señora Montemayor desarrolló antes y durante el matrimonio. Esta adición sorprendió a todos en la sala, incluido Carlos, quien frunció el ceño con evidente confusión. El juez Ramírez miró a Leticia con interés. ¿Podría elaborar sobre esta solicitud, licenciada? Sofía asintió. Con gusto, su señoría. Antes de su matrimonio, la señora Montemayor era una arquitecta prometedora, graduada con honores de la UNAM. Durante el matrimonio,
continuó desarrollando diseños arquitectónicos que nunca patentó formalmente, pero varios de estos diseños fueron posteriormente utilizados en proyectos del señor Fuentes sin reconocimiento ni compensación. Leticia observó cómo el rostro de Carlos reflejaba comprensión y luego una mezcla de vergüenza y sorpresa. Era cierto, varios de los edificios más emblemáticos de Carlos incorporaban elementos que ella había diseñado en sus cuadernos personales, ideas que él había tomado prestadas sin siquiera mencionarlo. Tenemos copias fechadas de estos diseños, continuó Sofía, y expertos que pueden confirmar su originalidad y su posterior incorporación en proyectos del señor Fuentes. No buscamos compensación retroactiva, solo garantizar que la propiedad intelectual permanezca con su creadora. Roberto se inclinó hacia Carlos, quien tras un momento de deliberación asintió lentamente. «No tenemos objeción a esta adición, su señoría», respondió Roberto. El juez Ramírez asintió tomando notas. «Muy bien. ¿Hay algún otro punto a considerar antes de proceder con la formalización del acuerdo?» Ambas partes negaron con la cabeza. «En ese caso», continuó el juez, «procederemos a redactar el acuerdo con los términos discutidos. Les pido a ambos representantes legales que trabajen juntos para finalizar el documento. Nos reuniremos nuevamente a las 16:00 para la firma formal». Durante las horas siguientes, mientras los abogados trabajaban en los detalles del acuerdo, Leticia permaneció en una sala de espera del juzgado, hojeando distraídamente una revista. Se sentía extrañamente ligera, como si un peso que había cargado durante años finalmente comenzara a levantarse. A media tarde, Carlos apareció en la puerta de la sala. Dudó un momento antes de entrar y sentarse frente a ella. «Los abogados están terminando con la redacción», dijo, su voz carente de la arrogancia habitual. «Todo estará listo para las 4». Leticia asintió sin levantar la vista de la revista. «Bien». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el sonido distante de conversaciones en el pasillo y el ocasional timbre de un teléfono. «No sabía que seguías diseñando», dijo finalmente Carlos. Leticia levantó la mirada. «Hay muchas cosas de mí que nunca te molestaste en saber, Carlos». Él asintió lentamente. «Supongo que tienes razón». Hizo una pausa antes de continuar. «El edificio Mirador en Polanco, ese fue tu diseño, ¿verdad? La forma en que la luz natural entra por esos ángulos imposibles, nunca vi algo así en ningún otro lado. Y el complejo residencial en Santa Fe», añadió Leticia, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Las terrazas escalonadas que se integran con el paisaje montañoso». «Ganó un premio de sustentabilidad», recordó Carlos. «Debí haberte dado crédito». «Sí, debiste hacerlo». Otro silencio se extendió entre ellos, menos tenso que el anterior. «¿Qué harás ahora?», preguntó Carlos finalmente. Leticia cerró la revista y la dejó a un lado. «Volver a diseñar, formalmente esta vez. Ya he estado en conversaciones con algunos estudios de arquitectura». Carlos pareció genuinamente sorprendido. «¿En serio? ¿Cuáles?» «Grupo Arquitectónico Vasconcelos», respondió Leticia. «Me han ofrecido dirigir su nueva división de diseño sustentable». «Es un buen estudio», admitió Carlos. «Competencia directa para mis proyectos en la zona de Reforma». Leticia se encogió de hombros con una leve sonrisa. «El mundo es pequeño». Carlos la observó por un momento, como si la viera realmente por primera vez en años. «Siempre fuiste más inteligente de lo que te di crédito». «Lo sé», respondió Leticia simplemente. A las 4 en punto todos se reunieron nuevamente en la sala del juez Ramírez. El acuerdo, impreso en papel oficial, esperaba sobre la mesa. El ambiente era solemne mientras el juez revisaba el documento una última vez. «He leído el acuerdo y encuentro que sus términos son razonables y conformes a derecho», declaró finalmente. «Antes de proceder con la firma, ¿desea alguna de las partes hacer alguna manifestación final?» Carlos se puso de pie. «Sí, su señoría. Quisiera que conste en actas que acepto este acuerdo voluntariamente y reconozco la justicia de sus términos». El juez Ramírez, visiblemente sorprendido por esta declaración, asintió. «Así constará. Señora Montemayor». Leticia se levantó con calma. «Solo quiero expresar mi deseo de que este acuerdo nos permita a ambos seguir adelante con nuestras vidas de manera constructiva». «Muy bien», respondió el juez. «Procederemos entonces con la firma». Carlos firmó primero.
su rostro sereno mientras la pluma se deslizaba sobre el papel. No había rastro de la risa condescendiente con la que había entrado al juzgado el día anterior. Cuando terminó, deslizó el documento hacia Leticia. Mientras ella firmaba, sintió una extraña mezcla de emociones: alivio, tristeza por lo que pudo haber sido, pero sobre todo, una creciente sensación de esperanza por lo que vendría. 12 años de su vida quedaban formalmente concluidos con esa firma, pero también se abría un nuevo capítulo lleno de posibilidades. El juez Ramírez tomó el documento y, tras revisarlo una última vez, estampó su firma y el sello oficial. Con esto queda formalizado el divorcio y el acuerdo de distribución de bienes entre Carlos Fuentes Lozano y Leticia Montemayor Guzmán, declaró formalmente. Se hará entrega a cada parte de una copia certificada del documento. Este juzgado supervisará el cumplimiento de los términos acordados. Con un golpe de su mazo, el juez dio por concluida la sesión. Afuera del juzgado, bajo la luz dorada de la tarde que comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, Leticia se despidió de Sofía con un abrazo sentido. «No podría haberlo hecho sin ti», le dijo. «Claro que podrías», respondió Sofía con una sonrisa. «Yo solo te mostré el camino legal. La fuerza siempre estuvo en ti». Mientras Leticia bajaba las escaleras del edificio judicial, vio a Carlos junto a su auto, conversando con Roberto. Al notarla, Carlos se despidió de su abogado y caminó hacia ella. «Leticia», llamó deteniéndose a unos pasos de distancia, «quería decirte buena suerte con Vasconcelos. Realmente espero que te vaya bien». Leticia lo estudió por un momento, buscando algún rastro de ironía o falsedad en sus palabras, pero no encontró ninguno. «Gracias, Carlos, a ti también». Él asintió como si quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras. Finalmente, extendió su mano. «Adiós, Leti». Ella tomó su mano brevemente. «Adiós, Carlos». Mientras lo veía alejarse hacia su auto, Leticia experimentó una sensación de cierre. No había ganadores ni perdedores en esta historia, solo dos personas que una vez se amaron y ahora seguían caminos separados. Tomó su teléfono y llamó a un taxi. Mientras esperaba, abrió su bolso y sacó un pequeño cuaderno de dibujo, uno de los muchos que había llenado durante años. Pasó las páginas llenas de diseños arquitectónicos, bocetos de edificios que existían solo en su imaginación, por ahora. El sol se ponía sobre Reforma cuando el taxi llegó. Leticia dio una última mirada al edificio del juzgado antes de subir al vehículo. «¿A dónde vamos, señora?», preguntó el taxista. Leticia sonrió. «Al futuro», pensó, pero en voz alta dijo: «A la colonia Roma, por favor, tengo diseños que terminar».